Buenos días, mi nombre es Harold, pertenezco a la Universidad Fermín Toro, soy parte de la sección de Saya A y para la asignatura Literatura Latinoamericana realizo esta exposición con la finalidad de explicar lo que es el modernismo latinoamericano y las causas y consecuencias que esto trajo para todo el continente americano y los países que lo conforman. El modernismo latinoamericano es el nombre que recibe el primer gran movimiento poético nacido en Latinoamérica. Fue abanderado por el escritor nicaragüense Rubén Darío y es una tendencia, una corriente social de desarrollo que comenzó en el siglo XIX y finales del siglo XIX y el inicio del siglo XX, específicamente de los años 1880 y 1916. Cabe destacar que con la llegada de la Primera Guerra Mundial, la reorganización de todas las letras del mundo causaron que este movimiento llegara a su detenimiento. ¿Qué sucede? Este movimiento vino por la necesidad de hacer que las personas de nuestro continente apreciaran de forma completa y absoluta sus propias letras, sus raíces y sus capacidades literarias. Para los momentos en los cuales los escritores nativos de acá realizaban sus obras, los lectores los despreciaban y no apreciaban de forma correcta su trabajo, debido a que la tendencia a apreciar a los artistas foráneos era bastante fuerte y se consideraba que los artistas nacidos de aquí, bien fueran escritores, pintores o cualquier otra expresión de arte, era subestimado y era puesto muy por debajo de del arte exterior. Por esta razón no tuvo fácil comienzo, pero su destino estuvo marcado por la influencia de Rubén Darío, que era un escritor de gran renombre, un gran poeta de gran trayectoria, que permitió que este movimiento no solo tuviera nacimiento, sino que además se globalizara y se expandiera de forma que ahora está en los albores de la historia. ¿Por qué el término modernismo? El término modernismo se acuñó para representar una vertiente social y de pensamiento de la actualidad, saliendo de los esquemas antes establecidos. Se alude al término modernismo para resaltar lo que se escribe bajo este estilo y que representa el momento histórico el momento histórico actual en el cual se está desarrollando. Este movimiento se caracterizó por aproximadamente 6 o 7 características importantes, se podrían resaltar. Una de ellas es la ruptura de las reglas anteriores de la escritura, de los estereotipos de la rima y la métrica. Estos fueron rotos y debemos recordar que estuvieron establecidos durante el proceso de colonización española. Además de esto, el movimiento se opone a la centralización del pensamiento, lo cual permite una apertura en grandes magnitudes y una calidad artística bastante superior. Junto con esta característica también podemos resaltar que abogaba por la independencia poética del individuo. ¿Qué significa esto? Esto significa que los individuos que se desarrollaban mediante este movimiento tenían la completa capacidad de representar y expresar su arte en todo sentido, y de esta forma era más natural y era más apreciado por aquellos que compartían el mismo entorno social y que leían lo que escribían acerca del mismo. Además de esto, el movimiento y las letras escritas respaldaban la revolución del pensamiento, lo cual impulsaba a los lectores a ser libres de opinar y de pensar con respecto a lo que leían. Compitió fuertemente con el romanticismo, porque muchas de las letras escritas en el modernismo tenían un gran componente sentimental, en el cual se expresaba con mucho amor y cariño las situaciones vividas en el momento histórico de la época. También ahondaba en el origen del todo. ¿Qué significa esto? Que cada uno de los escritos buscaban encontrar la raíz del todo con bases indígenas, que son la matriz de nuestro continente. También tenía mucha evasión a la realidad, en muchas ocasiones tildaban lo fantasioso, los mundos mágicos y utópicos, para expresar o justificar en qué se dio origen a todo.
tenía una gran sincretización religiosa. Los poetas modernistas tomaban lo que consideraban lo mejor de cada religión, incluyendo el hinduismo, el cristianismo y el budismo, y lo unían y lo compactaban en una especie de tratado perfecto de convivencia de los seres. Esto es un claro índice de igualdad. Saliendo ya de las características principales del modernismo, deberíamos hablar de los mejores representantes del modernismo literario. Debemos tener muy en consideración que estos fueron divididos por todo el continente americano. Los representantes más destacados de esta corriente podemos decir que fueron José Martí, de Cuba, Rubén Darío de Nicaragua, ya mencionado, Julio Herrera y Rising de Uruguay y Amado Nervo de México, y esto es por solo hablar de algunos. Todos y cada uno de ellos, a pesar de que tenían tendencias distintas de escritura, todos tenían una gran apreciación por el arte y la demostración de la belleza que radicaba en lo simple y que por común se le tenía por poco. Las cualidades de lo cotidiano en sus escritos, la hermosura de las cosas, eran algunas otras de los factores o rasgos que se podían observar de estos escritores. Ya para concluir, podemos decir que a pesar de utópicos, los planteamientos del modernismo literario permitían una apreciación muchísimo más sensible de la realidad. Si se piensa hondamente en el origen del todo, en ese principio donde convergía el pensamiento del hombre y empuja al hombre, hay mucha realidad, aunque haya sido expresado de forma fantasiosa. Muchas gracias.